Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este último encuentro de nuestro diplomado Herramientas Pedagógicas bajo el modelo de la inclusión social y laboral. Bueno, el día de hoy vamos a ver algunas formas de aprendizaje. Vamos a lograr identificar digamos, unos factores que nos van a ayudar a persuadir, a guiar y a orientar a esos estudiantes o a esos educandos que vamos a tener a cargo. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a tocar algo muy importante que es el aprendizaje activo. Es supremamente relevante para promover en los estudiantes que no se queden únicamente con el conocimiento y con la orientación que les damos como instructores, sino también que ellos sean inquietos intelectualmente y empiecen a buscar también por su cuenta el conocimiento y ampliar, digamos, todos estos conceptos alrededor del proceso de aprendizaje o del proceso académico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el aprendizaje activo? Es la forma en la que se espera que se dé la relación entre los estudiantes, los profesores y los materiales. Con materiales nos referimos no solamente a insumos físicos, sino también a conceptos, ideas, digamos, todo este tema de propiedad intelectual, todo este conocimiento que los estudiantes deben de conocer o deben de aprender o de memorizar para poder lograr desarrollar su competencia o su habilidad. ¿Listo? Entonces, dentro de este aprendizaje activo tenemos tres factores muy importantes. El primero es lograr el compromiso de los estudiantes. Es una de las partes más complejas. Regálenme un momentico, yo miro a ver si puedo aceptar aquí a alguien. Bueno, parece que sí. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a los que acabaron de ingresar. Bueno, entonces estaba diciéndoles que lograr el compromiso de los estudiantes es uno de los factores más importantes. El segundo es identificar el estilo de aprendizaje. Y el tercero es hacer preguntas constantemente para promover ese aprendizaje. Hola, Lacey, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo me les fue hoy? Bien, gracias a Dios, con mucho trabajo. Muchas cosas, Sí, me sí, imagino. sí, pero Ha sí, estado, pero ahí vamos. ha estado movido este miércoles, ¿verdad? Sí, bastante, Qué bueno. bastante, pero ahí vamos en la lucha. Bueno, ¿y la compañerita está por allí? ¿Marta está por Sí, allí? sí. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Marta, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, Y acá entonces, estamos las dos. señora, Y acá estamos las dos. juiciosas. Sí. Bueno, les estaba comentando que realmente una de las partes más importantes en el aprendizaje activo, nosotros ya habíamos visto cómo preparar la clase, ¿sí? Pero entonces hay Sí. un tema que es que los estudiantes aprendan a aprender por sí mismos, ¿sí? Nosotros vamos a orientar ese proceso, pero ellos, la idea es promoverles o desarrollarles ese gusto por el aprendizaje autónomo, es decir, que ellos mismos busquen a partir de lo que nosotros le vamos a enseñar, busquen aprender mucho más, profundizar y perfeccionar lo que van a aprender, ¿sí? Entonces, para esto hay unos pasos y un proceso y digamos unos factores a los cuales ustedes se van a enfrentar. Entonces, para lograr ese aprendizaje activo, vamos a tener en cuenta tres cosas. La primera es lograr ese compromiso de los estudiantes, ¿sí? Yo sé que al principio va a ser complejo porque cuando ustedes empiecen con un grupo van a llegar 30 personas y a la segunda clase van a llegar 25 y a la tercera van a llegar 20, ¿sí? Entonces, digamos que se van filtrando por muchos factores, por el tema económico, por el tema social, por el tema de horarios.
¿sí? Entonces, digamos que es algo a lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a tratar de desarrollar el compromiso en los estudiantes que nos van quedando, es decir, los que realmente quieren hacer el proceso completo, porque es muy frecuente en la educación que muchas personas inician un proceso de aprendizaje, pero no todos terminan ese proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante identificar, primero, que es algo natural que les va a suceder, ¿sí? No pueden de pronto ustedes cuestionarse, entrar a cuestionarse, a decir, es que lo estoy haciendo mal, la gente se me aburre, se me va, ¿sí? Porque en los servicios educativos hay algo llamado deserción y es natural que no todas las personas que inicien el proceso lo continúen, ¿sí? Entonces, digamos que esas personas que desertan del proceso va a ser por muchos factores, ¿sí? Por muchos factores familiares, de creencias, sociales, económicos, o sea, va a ser una cantidad de cosas que ya tocaría entrar a mirar en detalle con cada uno cuáles son esos factores para identificarlos y tratar de resolverlos, ¿sí? Pero digamos que eso ya es labor más de la institución que del instructor. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque es importante que ustedes sepan desde ahorita qué es lo que les va a suceder y no se vayan a asustar cuando eso suceda, ¿sí? Cuando de pronto las personas empiecen y de pronto la primera, segunda, tercera clase empiecen a dejar de ir a la clase, ¿sí? A dejar de asistir. Bueno, entonces, eso en primer lugar, para lograr el compromiso de los estudiantes. En segundo lugar, es poder identificar ese estilo de aprendizaje. Todas las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, existen personas que les gusta más que les muestren, que les enseñen, y ya más adelantico vamos a ver uno por uno. Hay otras personas que les gusta que les expliquen, que prefieren que les hablen, ¿sí? Existen otras personas que prefieren hacerlo ellas mismas para poder aprender. Entonces, digamos que todas las personas, como tenemos caracteres, personalidades, habilidades diferentes, pues asimismo vamos a tener estilos de aprendizaje diferentes y ustedes conociendo un poquito acerca de esos estilos de aprendizaje van a poder motivar al estudiante y llegarle más fácil dependiendo de ese estilo. ¿Listo? Y por último, para lograr ese aprendizaje activo, es lo que les comentaba el día de ayer, hacer muchas preguntas a lo largo de la clase, ¿sí? Hacer preguntas constantemente acerca de lo que están viendo. ¿Por qué? Porque así le permite a los estudiantes conocer esa, digamos, como esa confianza o llegar a esa relación cercana con el instructor que le va a permitir en una situación específica, salir de una duda, ¿sí? Pero entonces primero hay que darles esa oportunidad y preguntar primero, porque a ellos al principio obviamente les va a dar pena, vergüenza, miedo y muchas otras cosas preguntar. Entonces ellos no lo van a hacer. Por lo tanto, nosotros debemos de tratar de hacerlo sin querer llegar a corchar al estudiante, sino únicamente buscando que participe, ¿sí? Buscando que hable, que interactúe, que los compañeros le escuchen, ¿sí? Que también se animen otros compañeros a hablar. Hasta ahí, claro, chicas. Sí, sí, Listo. Entonces sí, claro. vamos a mirar a mirar cómo es ese proceso, porque eso es un proceso de varias, digamos, varias etapas, ¿sí? Eh, bueno, qué pena, lo que pasa es que por aquí hay una compañera que me dice que no puede ingresar, pero ya le estamos solucionando. Bueno, entonces, en esa primera etapa o en esa primera fase, en lograr el compromiso del estudiante, hay que identificar diferentes niveles de compromiso. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una persona empieza un proceso nuevo, sea académico o como se llame, ¿sí? De pronto laboral o incluso en una relación sentimental, siempre hay, digamos que unos niveles en donde la persona primero tiene como una alteración de sus emociones, una serie de incertidumbre porque es algo que desconoce, ¿sí? Entonces va sufriendo una serie
digamos, de emociones o de conductas. ¿Listo? Entonces, si nosotros logramos identificar eso, a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil la orientación con estas personas, ¿sí? Entonces, una de esas primeras etapas, de esas primeras fases, va a ser el choque de las personas. Ustedes van a tener un grupo de estudiantes y en ese grupo de estudiantes van a llegar personitas que choquen con la forma de enseñar de ustedes. Cada uno vamos a tener, a pesar de las herramientas y de las habilidades que utilicemos, pues vamos a tener una forma particular de enseñar porque todos somos particularmente diferentes, ¿sí? Entonces no es lo mismo, no va a ser lo mismo la clase de Lacey, que tiene su estilo para hablar, para comunicar, para explicar, que el de Marta. ¿Listo? Entonces, aunque preparen la misma clase con el mismo tema, lo van a transferir, digamos, de una manera diferente desde su personalidad. ¿Listo? Entonces, ¿con qué nos vamos a enfrentar? Con personitas que nos digan que es mucho lo que les colocamos como actividades, ¿sí? Que es que no entienden, ¿sí? Esa es como la etapa de choque. Esa es como la etapa de choque. También vamos a encontrar personas que nos digan, no, pero si no he comprendido bien el tema, ¿cómo se le ocurre a la profesora ya ponerme a hacer esta actividad o ya colocarme en etapa práctica? ¿Sí? Eso lo van a encontrar y lo van a enfrentar. Entonces, esa primera va a ser el choque. Luego va a ser esta etapa de negación. Ustedes van a encontrar que esto se parece mucho al perfil psicológico de las personas cuando tienen como un duelo o un trauma, ¿sí? Y es las etapas, digamos, naturales que tiene una persona cuando promovemos ese aprendizaje activo porque es algo nuevo para ellos. Entonces, primero está ese choque, van a encontrar personas que choquen, o sea, que no les guste su estilo de enseñanza y se los van a decir, más porque van a capacitar personas adultas. De pronto los adolescentes y los niños digamos que se limitan más al momento de expresar esto, pero con los adultos va a ser, digamos, un tema al que se van a tener que enfrentar. Luego está esta etapa de negación, ¿sí? Esta etapa de negación es, digamos, como una especie de indisposición, pero no con el docente, sino con los compañeros, ¿sí? Entonces van a empezar los comentarios con los compañeros a decir, no, pero es que el profesor no puede colocarme algo tan difícil porque es que yo todavía no lo sé, no soy capaz, entonces lo que voy a hacer es ignorar la instrucción del docente, ¿sí? Yo lo voy a ignorar, me voy a hacer el loco, me voy a hacer la loca en términos coloquiales y no le voy a hacer caso, ¿sí? Para que ya digamos que me deje tranquila o tranquilo y allí entonces hago como esa transición de que no quiero recibir eso que me está queriendo transmitir el docente. ¿Listo? En esta tercera, perdón, en esta tercera, digamos, factor que se nos puede presentar es una emoción fuerte con el estudiante, es decir, que algún educando en su proceso nos diga, no, mira, es que el profesor no me puede colocar algo tan difícil y me voy a quejar, ¿sí? Digamos que eso sería una emoción fuerte. ¿Me voy a quejar con quién? Con el coordinador, con el dueño de la institución, con el instituto directamente. Sí, entonces, digamos que todas estas cosas ustedes van a tener que enfrentarlas y manejarlas, ¿sí? Ya ahorita con el conocimiento, ustedes ahora que conocen todo esto, que qué es lo que puede suceder, van a poderlo manejar más fácilmente, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes con anticipación sepan a lo que se van a enfrentar,
es totalmente normal que las personas tengan ciertos tipos de resistencias. Obviamente no va a ser todo el grupo, van a ser unas pocas, pero ustedes conociendo esto con anticipación, pues van a lograr darle manejo y poder continuar con su proceso educativo y que esto no les afecte a ustedes, digamos, de manera personal. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos dedicamos a instruir a otras personas, a orientar procesos de aprendizaje, pues lo que sucede es que estamos en contacto directamente con personas, ¿sí? Estamos en contacto directamente con personas y ¿qué pasa con esto? Que no es como cuando estamos trabajando en una fábrica o cuando estamos elaborando algún producto o en una panificadora, ¿sí? No es con productos, sino con personas. Entonces allí el tema se vuelve un poquito más complejo porque hay que tratar de ser muy paciente, tratar de ser muy diplomático, manejar las situaciones, pero además no permitir que eso nos vaya a afectar, ¿sí? De pronto porque un estudiante me dijo, no, es que no le entiendo, usted explica muy mal, entonces nosotros creer que es que de verdad nosotros somos el problema, que de verdad nosotros no somos capaces de hacer la labor de instructor y dejarnos llevar por ese sentimiento o por esa emoción, ¿sí? Entonces, ¿por qué les traigo esto en la clase de hoy? Para que podamos identificar lo que nos puede suceder a nivel de en los procesos de aprendizaje. Cuando ya estemos orientando un grupo, nos vamos a encontrar con todos este tipo de personalidades, de ideas, de personas, ¿sí? Y vamos a tener que darle manejo, ¿sí? Entonces, en una emoción fuerte que exprese una persona, pues simplemente va a decir, no, yo definitivamente no voy a continuar porque con esta persona yo no me entiendo y me voy a quejar con la institución o me voy a quejar con el coordinador o me voy a quejar con el rector de la institución, ¿sí? Entonces, digamos que todas estas cosas es cuestión de darles manejo. Bueno, luego sigue en un tema de resistencia, ¿sí? Y la resistencia es que definitivamente la persona toma la decisión en público, no suele pasar, pero de igual manera quiero que sepan para que sepan cómo darle manejo, ¿sí? Porque les puede suceder, no es muy común, pero puede suceder que la persona allí mismo cuando estemos en clase, en público, en frente de los compañeros, e incluso de otros instructores, entonces simplemente diga, no, yo me voy a retirar, yo no vuelvo porque definitivamente no me gusta ni entiendo cómo enseña usted, instructor o instructora, ¿sí? Digamos que son casos muy extremos, pero quiero que sepan qué es lo que puede llegar a suceder para que en el momento que les suceda ya tengan con antelación, tratar de calmarse, sepan que eso es posible que suceda porque pues todas las personas tenemos personalidades diferentes, caracteres diferentes y a veces nos levantamos con el pie izquierdo o queremos descargar ciertas situaciones con la primera persona que se nos pone enfrente. Entonces, que no lo vuelvan personal, ¿sí? Que ustedes no crean que es en contra de ustedes o de su labor. Simplemente hay personas que van a tener estas etapas y que no van a poder llegar a ese aprendizaje activo porque no van a superar esas etapas. O sea, hay personas que se van a quedar en el proceso de aprendizaje, en ese camino y cada una obviamente es dueña de su decisión. Si continúa en el proceso de aprendizaje, en el proceso académico o si se queda. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes identifiquen todo esto, que sepan darle manejo y que en el momento que suceda, ustedes puedan continuar, obviamente con mucho respeto con la persona, pero puedan continuar con su proceso, ¿sí? Y no se queden allí estancados, no se queden de pronto en una discusión, no se queden de pronto explicándole a la persona por qué sí es importante o por qué no. Si la persona de repente tiene demasiada resistencia, está, digamos, con unas emociones demasiado fuertes, tratar de direccionarlas ya sea con el coordinador, con el rector, con, si hay, pues con este departamento de pronto de convivencia o psicología y ustedes continuar
con los otros estudiantes que sí quieren aprender en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Digamos que para esto la idea es definir diferentes espacios. Entonces, luego de que pasan todas estas emociones, que son como más bien negativas y malucas, llega una etapa de aceptación. En esta etapa de aceptación que encontramos, que la mayoría de las personas en el grupo reciben esa información de buena manera y empiezan a adaptarse a tu estilo de enseñanza, empiezan a adaptarse a los compañeros, empiezan a de alguna manera interactuar, a sentirse como en un círculo de confianza y ya a partir de allí el proceso de aprendizaje todo es positivo. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado el esfuerzo que presentan los estudiantes para aprender, se va a ver reflejada la confianza que ustedes le puedan dar a esos estudiantes y algo muy importante que es a donde queremos llegar con los grupos que ustedes van a manejar, que es la integración del grupo, es decir, que puedan interactuar entre ellos y con el docente y realmente concentrarse en el aprendizaje, ¿sí? No de pronto que se estén dispersando con temas, con diferencias o con discusiones, sino que realmente ya están integrados. Entonces, digamos que lo más difícil es al principio, mientras hacemos como, logramos como una estabilidad en el grupo y después de eso, pues ya viene, digamos, esa parte positiva y que te vas a concentrar específicamente en el aprendizaje y todo va a ser bueno para tus estudiantes porque ya van a estar encaminados. Como les digo, los que se van a ir quedando en el camino, pues desafortunadamente se van a ir quedando en el camino, ya digamos que esas personas pasan a ser situación de otro departamento como que, como bienestar institucional, como el departamento de psicología o el departamento de convivencia, ¿sí? O la persona que designe la institución para manejar estos casos. Pero el tema de ustedes es lograr esa estabilidad en el grupo y realizar el proceso de aprendizaje completo. Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? Y tengo personitas nuevas por aquí por saludar. Listo. Entonces estábamos allí, ¿sí? Estábamos, digamos, en esas etapas que vamos a tener que enfrentarnos. Eh, recuerden que no tomarse esas cosas, esa resistencia y esas emociones fuertes y negativas con las que vengan las personas como si fuesen contra de nosotros. Realmente es algo natural cuando una persona va a incluir algo nuevo en su vida, como por ejemplo un estudio, un trabajo, una relación, ¿sí? En este caso, pues un proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que es natural. Bueno, entonces, el segundo punto para el aprendizaje activo, para lograr que las personas no solamente nos crean lo que les vamos a enseñar, sino que también ellos sean autónomos en la búsqueda de ese conocimiento y de ese aprendizaje, es identificar los estilos de aprendizaje. Entonces, ¿qué les decía al principio? Que los estilos de aprendizaje pueden ser de diferentes formas. Pueden ser sensoriales, es decir, a través de los sentidos. Existen personas que aprenden más fácil tocando, por ejemplo, una tela, tocando la máquina, eh, pesando, cogiendo los insumos de un proceso, ¿sí? Existen otras personas que son más visuales, entonces te van a decir, profe, pero muéstreme primero cómo es, ¿sí? Cuando una persona te diga, pero muéstreme primero, hágalo usted y yo la veo, es porque esa persona es visual y aprende de esa manera, ¿sí? Aunque de pronto no lo sepa. También hay personas que son muy verbales, es decir, que prefieren que se les explique primero antes de pronto de que se les enseñe o se les muestre algo, ¿sí? Van a querer que le expliques o incluso van a interrumpirte mucho para hacer preguntas. Esas personas prefieren o digamos que en su interior reciben más el conocimiento y aprenden mejor de manera verbal, ¿sí? Entonces vas a encontrarte con personas que sean de pronto con muchas preguntas, con muchas dudas, que todo el tiempo te están interrumpiendo, es porque esas personas prefieren escucharte para poder aprender, ¿sí? También está el estilo de aprendizaje secuencial. En este estilo de aprendizaje lo que va a pasar es que la persona te va a decir, espere, profe, yo tomo nota del paso uno, ¿qué hago primero?
y luego del paso 2, y qué hago de segundo, y qué hago de tercero, ¿sí? Entonces estas personas necesitan una secuencia o un paso a paso para poder hacer las cosas. Entonces, allí hay que tener mucha paciencia porque te vas a encontrar con todos estos estilos de aprendizaje en un solo grupo repartido en todas las personas, ¿sí? Porque recuerden, todos somos diferentes, entonces todos te van a llegar, digamos, con una forma de interactuar contigo diferente y la idea es tratar de orientarlos, obviamente, llevar el proceso de aprendizaje, pero a cada uno desde su estilo, ¿sí? Entonces, si la persona te pregunta mucho, tú ya sabes que lo que quiere esa persona es escuchar la explicación una y otra vez. Si dice, no, profe, pero ¿qué fue lo que hizo primero? No, pues que coloqué, no sé, la máquina, Lacey, ayúdame, dame un ejemplo con lo de la máquina, que coloquen primero en alguna forma de puntada, ¿sí? Y entonces esta persona te va a decir, no, yo no me acuerdo qué fue lo que hizo primero, qué fue lo que hizo primero. No, pues primero la acomodé, ¿sí? Entonces digamos que hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Y hay personas que son más reflexivas y este estilo de aprendizaje es complejo. ¿Por qué? Porque la persona te va a recibir la explicación durante toda la clase, se va a ir para la casa, van a pasar 1, 2, 3 días, una semana, y en la siguiente clase, cuando ya reflexionó, pensó, interiorizó lo que tú le dijiste, entonces te va a hacer las preguntas. Entonces te va a decir, profe, ¿se acuerda que hace 8 días usted me dijo que tal y tal cosa con la máquina? Yo quiero saber esto, ¿sí? Entonces tú vas a pensar, bueno, ¿y por qué no me preguntó hace 8 días que estábamos en la práctica? Resulta que ese tipo de personas pues tienen ese estilo de aprendizaje y solo hasta que piensan y digamos que analizan mucho lo que les han dicho es que empiezan a surgir sus dudas y sus preguntas. Hasta ahí, chicas, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? Em, ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Eh, no, pues la clase ha estado bastante interesante porque sí, cuando uno está enseñando, llega de todo. Sí. El que aprende rápido, el que no aprende rápido, el que es feliz, el que es alegre, el que es bravo, el que es gruñón. Entonces es bueno aprender como esos tipsitos para lidiar con cada personalidad. Claro que sí, es muy importante y es muy importante que tengamos paciencia porque al principio, obviamente para ustedes va a ser nuevo, pero va a ser como muy abrumador el hecho de que todos te estén solicitando cosas desde diferentes puntos, ¿sí? Entonces, eso hay que aprenderlo a manejar. Tampoco se les puede ir toda la clase explicándole a uno por uno porque entonces no terminan el proceso de aprendizaje nunca. Ustedes lo que pueden hacer es tomar, por ejemplo, de la clase 10, 15 minutos en medio de la clase o al final de la clase, ya ustedes deciden y decirles, bueno, en este momento respondo todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las observaciones, para que no se vaya toda la clase solamente explicándole a cada uno individualmente, sino que pueda hacer un trabajo en conjunto. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, como tercer punto, para promover este aprendizaje activo, digamos que tenemos, les coloqué ahí como 4 tipsitos y el primero es relacionar el material que se está presentando con el que ya se ha tratado o el que ellos conocen previamente. Esto es un estilo de aprendizaje significativo, ¿sí? De pronto, si tenemos la oportunidad de investigar un poquito o de que lean un poquito más al respecto, se van a encontrar con un anclaje. Esto se llama anclaje del aprendizaje y ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan nuevos a una clase en donde todos los conceptos y todas las palabras técnicas son nuevas para los educandos, para tratar de engancharlos y de conectarlos con lo que ustedes quieren enseñarles, la idea es darles ejemplos con cosas que ellos ya conozcan. Entonces, con cosas muy coloquiales. Por ejemplo, lo que me hablaba el día de ayer Marta y Lacey acerca de el proceso químico de los jeans, ¿sí? Entonces, yo no conozco absolutamente nada de ese proceso, pero yo sí tengo
un que otro jean en mi closet, entonces ya me hago a una idea, ¿sí? Coger de lo que la persona conoce de algo muy común y llevarlo hasta donde ustedes quieren tener al educando, que es aprendiendo ya esos conceptos y esos conocimientos. ¿Listo? Entonces, digamos que a eso se refiere cuando Ay, dame un momentico que aquí como que se salió. Listo, entonces a eso se refiere con relacionar el material que se está presentando con uno que ya se haya tratado previamente. Es como tratar de relacionar, darles ejemplos muy coloquiales, o sea, muy comunes, muy del día a día, muy cotidianos. Bueno, el otro sería darles ejemplos reales para explicar algo concreto. No nos vayamos a lo abstracto si estamos enseñando algo práctico, ¿sí? No coloquemos situaciones imaginarias de fantasía, sino que de una vez le mostramos al estudiante, bueno, si vamos a hacer un pan, pues entonces esta es la harina y esta es la mantequilla y esta es la sal y esta es la levadura, ¿sí? Y mostrárselas y enseñárselas porque sucede mucho que en los procesos de aprendizaje, las personas que tienen mucho conocimiento, pues obviamente es algo que tal vez no puedan controlar mucho y empiezan a dar ejemplos demasiado abstractos y lo que hace es que la persona se desconecte porque entonces dice, yo no le estoy entendiendo absolutamente nada de lo que me está diciendo, ¿sí? Y ahí es donde debemos delimitar al principio del proceso el tema de las palabras técnicas. Recuerdan que les decía, cuando empezamos un proceso de aprendizaje es importante que las personas conozcan las palabras técnicas, cómo se llama la máquina, el equipo, el insumo. Entonces, aunque haya que invertir un tiempo en ese aprendizaje o en esa memorización, ustedes les pueden dejar de, por ejemplo, de actividad, de tarea, investigar ciertas palabras para que ya lleguen con ese significado, pero ese tiempo a ustedes les va a ahorrar muchos dolores de cabeza a lo largo del proceso de aprendizaje, porque las personas van a estar en contexto, es decir, van a estar enfocadas en lo que van a aprender y no pensando en qué significa el cabo, la hilaza, porque no conozco nada. ¿Listo? Entonces, dar ejemplos reales con cosas muy concretas. También el tercer punto que les coloqué allí como tip es proporcionar soluciones cuando se presenta un problema o situación común. Como ustedes van a instruir acerca de cosas prácticas, enséñenles de una vez cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan, qué es lo más común, que con esta tela siempre me sucede esto porque la máquina necesita, no sé, otra aguja, otro tipo de hilo, etcétera. Entonces, de una vez darle las soluciones, ¿sí? De pronto no esperar a que la persona tenga que enfrentarse en su momento práctico a ese problema para decirle, sino que de una vez adelantarse y proporcionarle esa solución, ¿sí? Como por ejemplo yo lo estoy haciendo en este momento. Ustedes se van a enfrentar a la orientación de un proceso de aprendizaje en un grupo y de una vez ya les estoy diciendo que se van a encontrar con personas que no les va a gustar su estilo, su personalidad, cómo hablan, cómo se paran, cómo se visten, que se van a quejar con el uno, con el otro y con el otro, y que además tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que al estudiante le va a ayudar a interiorizar mucho más ese proceso, le va a ayudar a decir, bueno, está chévere porque me está ayudando a solucionar algo que se me puede presentar. Si no se presenta, pues no pasa nada porque la persona se va a quedar con su conocimiento, pero si se presenta, pues ya tiene de una vez la solución. ¿Listo? Y por último, utilizar la secuencia de pasos para explicar procedimientos. Yo sé que de pronto en lo que vamos a manejar o en lo que van a manejar ustedes, que son, digamos, temas laborales directamente, entonces es muy práctico, pero aún así exíjanle a los estudiantes llevar un cuaderno de notas, una agenda o algo en lo que puedan tomar apuntes para que hagan sus secuencias de pasos en cada uno de los procedimientos. ¿Por qué? Porque si no, cada clase vas a estar repitiendo esa secuencia de pasos para ese procedimiento, ¿sí? Entonces, además ellos necesitan, al momento de transcribir, hay algo que se activa en nuestro cerebro
que nos permite memorizar mejor. Entonces, exíjanle que esos procedimientos los apunten, los escriban. Si el día de mañana no les pueden preguntar a ustedes o están solos haciendo su labor, pueden ir a esa agenda, pueden ir a ese cuaderno de apuntes y consultar cuál fue ese procedimiento correcto o esa secuencia adecuada para ese proceso. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Primero, que los estudiantes deben de pasar por unas etapas para poder interiorizar y tener estable ese grupo, ¿sí? Interiorizar ese conocimiento y tener estable ese grupo. Segundo, vamos a tener que identificar esos estilos de aprendizaje que en todas las personas es diferente, que vamos a darles un tiempo para que ellos nos puedan expresar sus dudas, ¿sí? Y tercero, darles todos los tips y todos los, digamos, todos los trucos que puedan para adelantarse a los problemas que se les puedan presentar en el momento práctico. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, mis chicas, el día de hoy.